Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de Físico-Química. Hoy lo que vamos a ver van a ser las leyes de Charles, el marco teórico de las dos leyes y algunos ejemplos prácticos para poder resolver ahora en clase. Veamos de qué se trata. Tenemos la primera ley de Charles. La primera ley de Charles se conoce también como ley a presión constante. Es una ley en la cual la presión no va a variar en ningún momento cuando estamos trabajando con un gas. Por lo tanto, el parámetro de presión no aparece en ningún momento en la ecuación. Veamos qué parámetros encontramos. Tenemos el volumen inicial, que se conoce como V1, la temperatura inicial, conocida como T1, el volumen final V2 y la temperatura final T2. Entonces, este es el parámetro principal de la ley, en el cual lo único que interviene es el volumen por un lado y la temperatura por otro. Bien, veamos un ejemplo práctico para resolverlo ahora. Tenemos que un gas se encuentra a una temperatura inicial de 25 grados centígrados y posee al mismo tiempo un volumen inicial de 5 litros. Entonces, ¿qué volumen va a ocupar si la temperatura del gas se incrementa hasta los 100 grados centígrados? Muy bien, vamos a anotar primero todos los datos que nos da el ejercicio. Por un lado, tenemos que la temperatura inicial es de 25 grados centígrados. Tenemos un volumen inicial de 5 litros. Tenemos una temperatura final que es de 100 grados centígrados. Y el dato que no sabemos es el volumen. Muy bien, antes de realizar los cálculos es muy importante tener en cuenta algo. Las leyes de Charles, tanto la primera como la segunda, es necesario hacer la transformación a grados Kelvin, debido a que no se pueden utilizar los grados centígrados como tal. Entonces, tenemos que transformar primero para poder realizar los cálculos después. Veamos cómo se hace. Para poder calcular la temperatura en grados Kelvin, se hace la temperatura en grados centígrados que nosotros tenemos más 273. Entonces, vamos a transformar cada una de las unidades de temperatura, es decir, la temperatura 1 y la temperatura 2, a grados Kelvin antes de realizar los cálculos. Entonces, tenemos 25 grados centígrados más 273 es 298 grados Kelvin. Mientras que la temperatura 2 es 100 grados centígrados más 273. Por lo tanto es 373 grados Kelvin. Una cosa muy importante. Siempre que trabajamos con Kelvin, no le tenemos que agregar el símbolo de grado arriba. Grados Kelvin únicamente lleva la letra K. ¿Sí? Bien, pasemos entonces a la resolución del ejercicio. Vamos a anotar los datos según la ecuación de la ley de Charles. Entonces tenemos que el volumen 1 es de 5 litros. Sobre la temperatura 1, 298 grados Kelvin. Esto es igual a... El volumen 2 no lo conocemos. Esa va a ser la incógnita de la ecuación. Y por otro lado, sí lo que conocemos es la temperatura 2, que es 373 grados Kelvin. Muy bien, una vez identificado todo eso, vamos a despejar B2 de la ecuación para poder tener todos los parámetros entre lo que es lo conocido a la izquierda y lo que desconocemos, que es la incógnita, a la derecha. Muy bien, entonces, tenemos que 5 litros sobre 298 grados Kelvin. Este parámetro, 373, como se encuentra dividiendo, va a pasar multiplicando. Por lo tanto, lo ubicamos arriba. 373 grados Kelvin va a ser igual a nuestra incógnita, que en este caso es la incógnita B2. Muy bien, entonces, tenemos que realizar este cálculo. Entonces, vamos a realizar primero lo de arriba para poder después ver las unidades. Tenemos que 5 por 373 grados Kelvin, esto es 1865, y veamos las unidades. Son litros por Kelvin sobre 298 grados Kelvin. Esta es la incógnita B2. Muy bien, entonces, ahora para poder resolverlo, vamos a dividir estos dos números, pero antes vamos a ver el tema de las unidades. Tenemos unidades que se repiten. Entonces, como tenemos Kelvin arriba y Kelvin abajo, estos dos parámetros se van. Entonces ahí tenemos una reducción en cuanto a las unidades. Veamos entonces cuánto es el número final. Tenemos 1865 dividido 298. Por lo tanto, esto es
6,25 y ¿qué unidad? Va a ser litros, debido a que se trata de volumen. Este es el volumen final B2, ¿sí? Entonces, la resolución del ejercicio es que el volumen que ocupará el gas va a ser de 6,25 litros cuando aumenta la temperatura hasta 100 grados. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a la segunda ley de Charles. En la segunda ley de Charles, lo único que cambia respecto a la anterior es que ahora sí se considera la presión, pero el volumen se mantiene constante. ¿Qué significa eso? El volumen que se mantiene constante significa que no va a afectar en ningún momento la ecuación. De hecho, yo lo puedo ver acá, en la cual yo tengo que la presión inicial, P1, sobre la temperatura inicial T1 va a ser igual a la presión final 2 sobre la temperatura final 2. Entonces, en este caso, no tengo ninguna influencia del volumen, es decir, el volumen va a ser constante en todo el ejercicio, tanto al inicio como al final. Bien, veamos un ejemplo práctico para poder ejemplificarlo. Tenemos que ahora un gas tiene una temperatura inicial de 67 grados centígrados y una presión de 2 atmósferas. Entonces, ¿cuál será su presión si el gas pasa a tener una temperatura de 27 grados centígrados? Lo que le está pasando a este gas es que se está enfriando. Veamos entonces qué ocurre. Primero, vamos a anotar todos los datos que tenemos disponibles. Bien, veamos. Tenemos la temperatura 1 es de 67 grados centígrados. Tenemos que la presión inicial es de 2 atmósferas. La presión 2 no la conocemos, entonces esta va a ser la incógnita y la temperatura 2 va a ser de 27 grados centígrados. Al igual que como trabajamos en el ejercicio anterior, tenemos que transformar primero las unidades. Recordemos que siempre la temperatura va en grados Kelvin, entonces vamos a transformar las unidades. Bien. Tenemos que, por un lado, la temperatura 1, tenemos 67 grados centígrados. Entonces veamos, tenemos 67 grados centígrados más 273 es igual a 340 grados Kelvin. Muy bien, ahí tenemos el primer parámetro. Veamos el segundo, tenemos la temperatura 2, 27 grados más 273, entonces en este caso va a ser 300 grados Kelvin. Muy bien, hasta ahí entonces transformamos todas las unidades. Pasemos ahora al cálculo final. Entonces, para poder hacer eso, vamos a reemplazar los datos en la ecuación general. Tenemos que la presión inicial, ya nos la dice el ejercicio, es 2 atmósferas. Sobre. La temperatura inicial es los 340 Kelvin. Eso va a ser igual a, veamos, la presión 2 no la conozco, entonces ese va a ser mi parámetro de incógnita. Sobre, la temperatura 2 sí la conozco, va a ser 300 grados Kelvin. Muy bien. Esos son todos los parámetros que tengo hasta ahora. Pasemos a la resolución del ejercicio. Y se resuelve de una manera parecida a la que nosotros trabajamos acá, en la cual tengo que despejar la presión 2. Muy bien, entonces tengo que las 2 atmósferas sobre 340 grados Kelvin. Como los 300 grados Kelvin se encuentran dividiendo, van a pasar multiplicando. ¿A dónde? Al numerador. Entonces, me queda 300 grados Kelvin por las 2 atmósferas sobre 340 grados Kelvin va a ser igual a mi incógnita presión 2. Veamos cómo se resuelve entonces. Tenemos que las 2 atmósferas por 300 grados Kelvin van a ser 600 atmósferas por grado Kelvin. Sobre 340 Kelvin, esa es la presión 2. Antes de realizar el cálculo final, vamos a cancelar algunas unidades. Entonces, ¿qué unidades tengo repetidas? Bueno, en este caso tengo repetidas las unidades de temperatura, es decir, los grados Kelvin. Vamos a ver cómo se cancelan. Cancelamos esta con la de abajo. Entonces, vamos a resolver el cálculo final. Van a ser 600 dividido 340. Entonces esto es 1,76. ¿Qué unidad? En este caso, como se trata de presión, es atmósferas, va a ser igual a la presión 2. ¿Sí? Espero que les haya ayudado. Nos vemos la próxima.